Bendiciones de Dios, bendiciones del Altísimo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Un día más que estamos bajo su presencia, un día más que nos ha permitido vivir y que nos ha permitido sentir que somos parte de Él. Gracias a Dios le damos por eso. Hoy es sábado 8 de agosto del 2020, donde hemos preparado un día especial para llevarle a cada uno de nuestros suscriptores y a aquellos que se están empezando a suscribir. Aquellos que no se han suscrito, suscríbanse. Aquellos que le dan like, denle suscribirse también. Suscríbanse a nuestro canal para que puedan siempre recibir a tiempo este video. Estamos hoy muy gozosos en el Señor porque sentimos y esperamos que cada respuesta que nos da es bajo su misericordia. Cuando decimos su misericordia es porque Dios es especial para tratarnos y para permitirnos estar en su salud, en salud es lo que quiero decir. El mundo estará aconteciendo muchas situaciones, tanto en la parte de salud, como todos tenemos entendido, este virus ha tomado posesión, digamos, de una gran parte de la población mundial, afectándolo. Y las medidas que se han tomado han sido bien drásticas, han sido bien complicadas. En otra parte también la política en varios países donde estamos nosotros ubicados, que es en los Estados Unidos, vemos que la política también ha sido parte tocada, vemos cómo han habido luchas y siguen habiendo luchas entre esta situación. Y en el mundo espiritual también estamos teniendo y entendiendo que hay sus situaciones, ¿verdad? Para eso tenemos la palabra de Dios, tenemos a Dios para que nos discierna a cada momento y nos guíe a través de su Espíritu Santo. Bendecidos somos por tener su palabra. Así que siempre que sienta que usted está bien, dele gracias a Dios por eso, dele gracias a Dios por su palabra, que su palabra es la que nos permite discernir todo lo que acontece. Amén. Hemos presentado los primeros videos, los primeros 3 videos, y en los 3 videos hemos complementado gran parte de lo que Dios nos ha mostrado. Nos ha mostrado a través de su palabra, nos ha mostrado a través de sus hechos, porque Dios trabaja también con hechos. También trabaja con testimonios. No solamente nos podemos llenar de Dios a través de lo que vemos en su palabra, sino que nos llenamos a veces de Dios de ver cómo también a otras personas también les da un cambio nuevo en su vida. Y eso es importante a la hora de vivificar la palabra. Somos parte de eso y le damos gracias al Señor por eso. En estos 3 primeros videos hemos estudiado cómo Dios nos dio a través de su palabra todas las enseñanzas. También hemos estudiado cómo nos envió a su Hijo para poder ser salvos en este momento. Usted es salvo gracias a ese momento en que Dios decidió colocar a su Hijo en esta tierra y poder sacrificarse por usted y por mí y por todo el mundo. Algunos no han sido todavía, tomados a Él porque no han aceptado verdaderamente su voluntad y no han aceptado su camino, no han aceptado su manera de vivir, una manera que es especial, es una manera que nos enseña cada día. Y también el sábado pasado hablamos del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que nos guía, el Espíritu que Dios nos envió a que pudiésemos tener discernimiento propio, un discernimiento que los profetas antiguos quisieran haber tenido al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor por eso. Entonces, en esas 3 etapas hemos conocido a Dios, hemos conocido a Jesús y hemos conocido al Espíritu. Entonces, el Señor nos habla en este momento y nos pregunta, ¿qué nos hace ahora falta para poder complementarnos en esas 3 gracias, en esos 3 vínculos, en esas 3 necesidades que son importantes al hombre, como es Dios, como es Jesucristo, el Hijo, y como es el Espíritu Santo? Nos hace falta el arrepentimiento. Hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Hoy vamos a entender que por medio del arrepentimiento volvemos a ser otra vez llevados a Dios. A través del arrepentimiento podemos reconocer lo que hemos sido y lo que seremos nuevamente, nuevos en Él. Y eso nos complementa
nos hace nuevas criaturas, como la palabra dice, nos hace nuevas personas, nos hace nuevas internamente en espíritu, nos construye nuevamente. Hay muchos factores por los cuales vamos a tener que pasar para poder llegar a ser una nueva criatura, pero el primer factor, que es el que quiero hoy transmitir y con ustedes compartir, es el arrepentimiento. El arrepentimiento delante de Dios tiene una cara bien complicada, porque a veces sentimos que nos hemos arrepentido, pero no nos hemos arrepentido verdaderamente. Eso va para aquel que es creyente y eso también va para aquel que no es creyente. Sentimos que hemos sentido que nos hemos arrepentido por lo malo que hacíamos y que ahora somos una nueva persona, pero ¿qué crees? Dentro de un tiempo muy cercano vuelves otra vez a fallar y uno dice, pero ¿por qué? Si hemos estado conectados con esto, hemos estado llevándonos con eso. Entonces, hermano, hermana, ¿verdad? Usted que está escuchándome, entienda que el camino hacia Dios es un proceso. El camino hacia Dios es un estudio y tiene sus hondonadas, tiene sus curvaturas, tiene sus encuentros a medida que nos vamos acercando a Dios. Él demanda mucho más de tu persona, de tu espíritu, y demanda mucho más de lo que tú debes de hacer. Entonces quiero entrar a la palabra de Dios y que junto a usted conmigo podamos entonces leer. Yo le exhorto que cada vez que tengamos una palabra, usted tenga la Biblia a su mano y que en la mano usted pueda leer conmigo lo que yo estoy leyendo. Porque de esa manera usted va a entender que lo que estamos leyendo está escrito. No nos estamos colocando algo nuevo, no estamos cambiando palabras ni nada por el estilo. Yo uso la Biblia Reina Valera 1960. Me gusta también usar la 1909 para buscar a veces ciertas alternativas en las escrituras. Recuerde que esto es una traducción prácticamente que se hizo del griego, en el Nuevo Testamento más que todo, y algunas palabras se pierden, digamos de esa manera, pierden la esencia verdadera de la que Dios transmitió. Entonces, acompáñenme en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para leer su santa palabra, Mateo 3. Y vamos a leer desde el primer capítulo para que podamos ver cómo ya desde este momento se estaba señalando el arrepentimiento, y un arrepentimiento que debe de ser verdadero. Vuelvo y repito, el arrepentimiento verdadero no se consigue en un día, no se consigue en un solo día. Vamos a decirlo, Dios hizo la tierra, hizo este mundo, este planeta, no lo hizo en un día. Asimismo, Dios quiere tenerte paciencia, tiene misericordia con nosotros en ese aspecto para que usted pueda verdaderamente conseguir su presencia. Y para conseguir su presencia usted tiene que seguir un ejemplo, y el ejemplo es Cristo Jesús. Amén. Busquemos Mateo 3 y vamos a leerlo. Y dice el Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira lo que dice el 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos indica, nos da la tranquilidad y la paz que debemos conseguir, que debemos de seguir para el arrepentimiento vivo y verdadero. Amén. El profeta Juan el Bautista estaba teniendo en ese momento parte de su ministerio donde estaba bautizando, y en un momento exclamando hacia el cielo dice estas palabras, dice esta oración que se ha quedado marcada, por lo menos en mi corazón, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, ¿por qué? ¿De qué debemos de tener arrepentimiento? ¿Cuál es el factor
factor complementario que debemos nosotros sentir, que debemos de tener un arrepentimiento. ¿A dónde debemos de enfocarnos para sentir que nos estamos arrepintiendo? Y todo esto es un tema que va a ser un poco largo y de repente tengamos que dividirlo. Pero voy a tratar de ser lo más minucioso posible para que usted pueda entender qué es arrepentirse verdaderamente para el Señor. Arrepentirse para el Señor es volverse. La traducción que se hacía en el hebreo era volverse a lo que se perdió. Cuando hablamos al principio de estos videos, yo me recuerdo que una cosa que le hablé fue que lo que estaba en el principio con Dios se había perdido a través del pecado que cometió Adán y Eva. Y ese pecado que cometió Adán y Eva y que por la cual fueron expulsados prácticamente de ese jardín, de ese paraíso, fue llevado con ellos. Nunca ese pecado fue quitado. Es tanto así que una vez que el pecado es establecido en la tierra cambia su estructura. Ya los árboles no eran iguales, los animales también cambiaron su manera de habitar dentro de esta tierra y el pecado invadió toda esa situación. Ese pecado hasta el día de hoy todavía niños nacen con ese pecado con ellos y la única manera de que ese pecado sea removido de nuestro ser es volver a Dios por medio del único que ha enviado Dios, que es Cristo Jesús. Por medio de Él vamos a conseguir el arrepentimiento. Él es como el vehículo que debemos de usar a la hora de encontrar el arrepentimiento. Entonces Juan decía, arrepentidos porque el reino de los cielos ha tomado una proximidad a nosotros. El reino de los cielos se acercó en el momento que Cristo fue enviado, el momento en que Cristo nace en este mundo, hace unos 2000 años, 2020 años, como sabemos todos, el tiempo se dividió. Cristo ha sido tan importante y Cristo ha sido tan evidente para todo, para la ciencia, para todo, que el tiempo cambió. Por eso es que contamos desde el año 1, desde el momento en que Él resucitó. El tiempo se cuenta antes y después de Cristo, si algunos no lo sabían. Entonces, desde ese momento podemos entender entonces que Cristo ha sido evidente para poder contar hasta el tiempo en nuestros días. Entonces, cuando nacemos traemos el pecado con nosotros y cuando volvemos a Dios a través de Cristo, el pecado es removido. Pero vale ser y vale entender que debemos de tener un arrepentimiento de nuestros hechos. Un niño recién nacido no conoce cuál es su situación, ni siquiera sabe ni entiende por qué en otras, denominaciones, iglesias, son bautizados a una edad que ni siquiera el niño está comprendiendo lo que está pasando ni lo que está sucediendo. Yo siempre traigo como ejemplo, y lo daba en mi iglesia, de decir que Cristo fue bautizado a los 33 años. Tomó ese principio de bautizo a los 33 años como un ejemplo. Y Juan en ese momento que estaba exclamando estas palabras de arrepentimiento y que exhortaba al arrepentimiento, estaba bautizando. Quiere decir que está el arrepentimiento puesto en primera línea, viene el bautizo en segunda línea y después viene prácticamente la unión con Dios. Y cuando me refiero a que viene esta unión con Dios es porque vamos a reconocer nuestros verdaderos pecados y a través de Cristo van a ser echados al fondo del mar. Damos gloria a Dios por eso. Fíjate que en este momento Juan exclama que el reino de los cielos se acercó. Y después exclama con voz ardiente y con voz de fuego, de trompeta, como decimos, ¿verdad? Es aquel de que el profeta Isaías había hablado. Y el profeta se refirió a Cristo de esta manera. Es la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, ¿verdad? Enderezad su senda. Debemos de preparar el camino donde el Señor andará en nosotros. Debemos de sentir que ese camino que vamos a seguir es por donde Cristo va a seguir dentro de ti. Es ese espíritu que va a tomarte en el momento que tú aceptas y reconoces a Cristo como tu único y como el único que puede salvarte y que va a ser tu único salvador. Y quiero poner esto entre paréntesis, la salvación es individual. Aquí nadie se agarra de nadie.
Así que si usted puede a veces escuchar que alguien le dice a otra persona, oh, tú puedes orar por mí. Oh, mira, tú puedes llevar esta petición delante de Dios, porque ellos mismos están reconociendo que tú tienes una relación con Dios y ellos no. Se sienten un poco desubicados a veces y quieren poner la responsabilidad de la oración a veces en ti, cuando tú también tienes la posibilidad de acercarte a Dios también por medio de una oración. Y de un arrepentimiento conseguirías prácticamente que Cristo se acercara verdaderamente. Tú puedes llegar al Señor, pero el Señor no va a poder tener contigo una relación si no hay un arrepentimiento verdadero en tu corazón. Entonces decía que era la voz que clamaba en el desierto. ¿Qué clamaba en el desierto el Señor? ¿Verdad? Preparaba el Señor decía, preparar el camino del Señor. Prepárate. Si estás buscando aceptar al Señor en este momento, si estás buscando a Cristo verdaderamente con tu corazón, prepárate, porque el camino que vas a tener que seguir no es fácil, pero es completamente seguro. Es un camino que va a tener sus procesos, van a tener sus luchas, pero es verdadero. Y es un verdadero camino que nunca afectaría para un malestar, sino para un bienestar, para bendiciones. Dice la palabra que las verdaderas bendiciones de Dios no traen tristezas. Eso quiere decir que las verdaderas bendiciones de Dios nunca afectarían tu vida. Al contrario, la bendecirían mucho más. Y siempre me ha gustado poner un ejemplo cuando alguien se encapricha con algo que ya viene siendo material. Y vamos a poner el ejemplo de un automóvil. Hay gente que se encapricha, me gusta este carro. Yo era uno caprichado con un carro, quiero este carro específicamente. Este es el que me gusta, con los asientos así, el color asado. ¿Y cuánto usted va a pagar por ese carro? ¿Cuánto va a tener que desembolsillar mensualmente? ¿Tendrá usted la capacidad de hacerlo o no de hacerlo? Pero en esos momentos que uno no conoce esta palabra, uno no entiende y uno va y se somete a esa nueva esclavitud y empieza a pagar ese carro y trabaja mucho más para pagar su capricho. Entonces, no fue una bendición porque te ha esclavizado mucho más. No fue una bendición. En cambio es diferente cuando el carro viene solo y se presenta la oportunidad y usted paga el carro y puede pagar hasta 2 más porque le sobra cómo hacerlo, porque fue una bendición de Dios. Entonces la bendición de Dios no te va a traer esclavitud, la bendición de Dios te va a traer libertad. Amén. Aleluya su palabra. Entonces el Señor te exhorta a que prepares el camino para poderlo aceptar y poderte arrepentir y enderezar su senda. Las sendas del Señor son las enteras, las sendas del Señor son las propias para andar en ellas. Sendas es como aquel camino escabroso que trae sus procesos y sus cosas, pero usted va seguro al proceso con Dios y a otra vez a tener una relación con Él para siempre. Quiero leer otra palabra para que podamos continuar, en donde está Mateo 4 y estamos en el mismo libro, en la misma palabra, ¿verdad? Y me voy a ir directamente al punto, no quiero leer desde el principio, porque sería darles algo que no puedo explicar en tanto poco tiempo, ¿verdad? En este momento que vamos a leer esta palabra, que es Mateo 4:12, anote, si usted puede anotar, búsquela en su Biblia, busque su celular y márquela. Podemos decirlo ya así. Yo soy de una generación que conoció la computadora y conoció el celular también, y ahora puedo hablar y decir que tenemos herramientas propias para poder conectarnos con la palabra. No hay excusa, hermano, aquí ya no hay excusa. Pero en este momento, cuando se está leyendo esta palabra, Jesús está empezando su ministerio. Y dice lo que dice el Señor, que lo vuelve a repetir a sí mismo como Juan lo expresó en aquel momento. Jesús lo vuelve a expresar. Y dice el 12, Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. En ese momento ya el ministerio de Juan estaba por terminar, lo pusieron preso. Hay una historia que se pudiese contar mucho más adelante, pero estaba prácticamente en la cárcel. Dice el 13, y dejando Nazaret, el Señor vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Esas son zonas de Israel, en este momento también existen, pero todo ha cambiado en el mapa.
Número 14 dice, para que se cumpliese todo lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Qué es lo que te quiero decir aquí? Que el profeta de Jesús, que así se le llama en algunos lugares, algunos pastores lo han querido llamar porque es el profeta que ha hablado del inicio de Jesús, de su nacimiento, parte de su proceso. Está leyendo una parte donde se encuentra en el libro. Entonces dice el 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aleluya. Esto quiere decir que la presencia del Señor Jesús estaba en este momento haciendo la luz. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Desde ese momento el Señor empezó a abrir su gran, palabra y a decir arrepentidos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Antes podíamos entonces comprender que el reino estaba acercándose de manera congruente, de manera existente, y lo estamos palpando ahora a través en carne, a través de Cristo. Él mismo está diciendo que el reino se acercó por medio de él, porque el Dios habitaba en él. Era la presencia, la magnificencia de Dios, la gloria de Dios estaba en él. Él podía expedir la gloria de Dios y muchos lo pudieron sentir. Y desde este momento entonces Jesús empieza a caminar, empieza a llevar su ministerio y empieza a escoger sus apóstoles. Y lo que más entonces empezó a exclamar y a empezar a decir era que debíamos entonces de arrepentirnos. Dios es bueno y a su nombre es gloria. Bendito sea el Señor y le damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Entonces, estamos entendiendo y comprendiendo que el arrepentimiento es parte del proceso para poder llegar a Dios. El arrepentimiento es aquello que vamos a tener que tener en nuestra mente para poderla cambiar. El arrepentimiento es como que cambiar de mente. Usted no va a cambiar su cerebro, usted va a cambiar su manera de pensar. El Espíritu es el que te va a guiar a la nueva vía, a una nueva vida, pero tienes que arrepentirte. Usted dirá, hermano, ¿pero de qué me arrepiento? Si yo no hago ningún tipo de maldad. Yo no soy malo, yo no he matado, yo no fumo, yo no bebo, yo ni siquiera he tenido algún tipo de situación de infidelidad. Yo no he violado los mandamientos, ¿verdad? En su gracia. Y haciendo congruencia a los mandamientos, entendiendo que los mandamientos es la gracia por medio de Cristo. No hay nada que se cumpla delante de los mandamientos si Cristo no está a través del amor. Cristo es el amor y la vivacidad de estos mandamientos. Sin Él no pudiésemos tener nada. Él cubre todos los mandamientos dados por Dios. Él dice que cuando llevamos el amor en nosotros, llevamos la palabra de Dios y llevamos la libertad para Dios. Eso quiere decir que eso nos hace cumplir todo lo que conocemos como mandamiento. Eso lo quería aclarar. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos que tener ese sentir en nuestro corazón de poder llevar arrepentimiento, poder llevar el arrepentimiento con nosotros y también transmitirlos a otros. Eso ha pasado y seguirá pasando. Usted cuando logra conseguir el arrepentimiento, van a haber personas que te van a mirar diferente y no van a saber ni entender lo que está pasando. Porque tu vida empezó a cambiar, porque decidiste cambiar de mente. Tener al Espíritu como guía y aceptando a Cristo te podrá llevar a Dios. Te podrá llevar a esa libertad que estás buscando. Dice que cuando conseguimos la verdad, dice la palabra, la verdad nos hará libre. Nos hará libre de toda condición. Nos hará libre de esta manera de pensar a veces que no nos deja vivir completamente. Hermano, te exhorto. El arrepentimiento es vivir en fidelidad, vivir en complacencia a Dios, cumplir con el amor que Dios nos envió, que es Cristo. El arrepentimiento nos hace tener una situación moral nueva.
nuestra moralidad empieza a cambiar. Ya usted no va a ser la misma persona. El arrepentimiento te hace hasta perdonar a aquellos que te han faltado. Incluso hasta los que no te han faltado, tú vas a tener que venir y a ellos pedirles perdón. Y usted dirá, pero ¿por qué? Si yo no te falté, ¿por qué yo debo de pedir perdón? El perdón, como yo lo entendí, como el Señor me lo mostró, no se trata de ti solo. No se trata de ti solo. Cuando usted está en contradicción con una persona, cuando usted está prácticamente, digamos, en una pelea, en una discusión con otra persona y que se han dejado, hay un eslabón que los une como una cadena y usted no la ve, espiritualmente es así. Y esa manera de sentirse atrapados es como que los hace rechazarse el uno al otro, pero están siempre, y así usted no ve a la otra persona, así usted no converse con la otra persona, esa persona está atada a esa situación como lo está usted. La única manera de soltar esa cadena, de romper esa cadena, es pidiendo perdón. Y no importa quién haya sido el culpable. El Señor, estando en la propia cruz, pidió perdón por aquellos que no sabían lo que estaban haciendo. Y era una manera de poder exhortarnos a hoy, ahora y en este momento, de poder pedir perdón. ¿El perdón puede ser establecido antes del arrepentimiento? Claro que sí, porque en el momento que tú perdonas, ya el arrepentimiento está actuando en ti. Y de esa manera vas a poder expresarle a Dios con tu corazón abierto lo que estamos viviendo. Entender la voluntad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Cuando sabemos que Dios está guiándonos, que Dios nos está llevando, vamos a poder entender que la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Cristo nos indica en un momento en la palabra hacer frutos de arrepentimiento. Porque si usted logra conducirse al arrepentimiento, usted va a poder transmitir ese arrepentimiento para que otros puedan ver. Y eso esos que van a poder ver, algunos no lo van a poder entender. Mira, van a haber unos que no te van a hablar, van a haber unos que te van a rechazar, van a haber unos que van a decir, este se volvió loco, o te van a decir como me dijeron a mí, ¿verdad? Te lavaron el cerebro. Y yo, sí, me lo lavaron. Me quedó bien limpio, gracias a Dios por eso. Amén. Y te van a ofender, en algún momento ya no van a querer compartir más contigo. Pero quiero agregar otras propiedades más al arrepentimiento, que son las que vivimos hoy en día en este mundo. En este mundo, el mundo se ha entregado a una libertad tan extensa como en los días que pasaron de Noé, como dice la propia palabra. Vemos cómo las libertades están expresas a cada momento. Por medio de estos sociales vemos cómo los medios se han infundado, se han llenado prácticamente del pecado. Y por eso estamos aquí cumpliendo con esto, para que algunas personas puedan tener conciencia y poder transmitir la libertad de Dios. Por eso es que la verdad te hace libre, no conjugarte con el pecado. El pecado está inundando la red también, la ha inundado desde el principio. Yo le decía a un grupo de jóvenes que siempre explicaba en nuestra iglesia, le decía que por cada página de internet que tú consigas, de un banco, de venta de automóvil, de una suscripción cualquiera, tú vas a conseguir posiblemente 100 páginas pornográficas. Eso ha invadido la red, ha invadido al hombre, ha invadido su mente, ha invadido su corazón. Y ha invadido de otra manera. Vamos a conseguir pecado andante, caminante y sonante. Entonces, lo que yo trato de hacerte ver es que lo que el mundo te ofrece no es lo mismo que Dios te ofrece. Dice la palabra que el que se hace amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Y te lo digo claro, te lo digo con respeto, te lo digo con establecimientos bíblicos. Que no podemos estar en una amistad con el mundo y estar en una amistad con Dios, porque no puede haber esa situación. Apocalipsis dice que no podemos ser tibios, no podemos estar tibios delante de Dios. No podemos estar tibios, o eres frío o eres caliente, pero tibio no. Yo te exhorto a que en este momento tu arrepentimiento sea verdadero, porque podemos expresar que amamos a Dios, podemos seguir a Dios, podemos leer la palabra, pero tenemos que dejar lo que el mundo te ofrece. Tenemos que dejar que el pecado deje de entrar en nuestras casas. Está entrando en nuestras casas a través de estos medios,
a través para los jóvenes. Los jóvenes están siendo invadidos, están siendo baleados prácticamente con situaciones. Estas páginas ayudan, estas aplicaciones ayudan a que el pecado entre y se mueva y tuerza al joven, a los niños también. A los niños se les están haciendo un tipo de aplicaciones donde le dicen que la brujería es buena, donde le dicen que la homosexualidad es buena, que donde le dicen que el cambio de sexo es bueno. Es evidente que el diablo ha sabido utilizar sus artimañas, pero estamos confiados en que hay un Dios que todo lo está viendo y un Dios que tiene la convicción en nosotros. Nosotros somos los encargados de hacer esto que estamos haciendo hoy. Le doy gracias a Dios porque me permitió de repente ya arrancar con esto. Poder transmitir lo que mi corazón siente. Es increíble tener que ver tantas cosas, evidentemente. Por eso te exhorto que el tema que hoy hemos traído lo tengas en tu corazón y busques el arrepentimiento. Nadie está juzgando a la persona, estamos juzgando el pecado. Estamos juzgando lo que se hace, no estamos juzgando a la persona que siente lo que es. Yo no te puedo decir que tú cambies, solamente Cristo te va a cambiar. Yo no puedo cambiarte. Solamente el Señor tiene la capacidad de poderte cambiar. Y búscalo con tu corazón. Abre tu mente a un cambio de mente. Volver a Dios, aquel que te creó y te creó como tú eres. Seas hombre o sea mujer, no existe otra cosa. No existe. Bendito sea el Señor por su palabra. Así que, hermanos, yo los invito a que nos volvamos siempre al arrepentimiento. Yo debo de arrepentirme todos los días. No crean que uno es santo por propiedad. Uno vive un proceso con Dios. Vive un proceso todos los días. Así estudiemos la palabra todos los días. Vivimos un proceso con Dios en arrepentimiento. Caminamos de la mano con Él. Pero el arrepentimiento está en nosotros. Por eso es que podemos andar con Él. Porque Dios solamente es el único que conoce tu corazón y escudriña lo más profundo que tú tienes. Dice creo que es un proverbio que dice que Él conoce la cantidad de cabellos que tiene tu cabeza. Aleluya. Imagínate si conoce la cantidad de cada cabello que tú tienes en tu cabeza, cómo no conocerá cada fibra de lo que tú sientes. Ahí donde tú estás, yo te invito a aceptar al Señor. Acéptalo con todo corazón. Dile, gracias Señor por este momento y porque me has permitido a través de este canal conocer tu palabra. Quiero vivificarme en ti. Quiero aceptarte como mi único y gran Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Permite, Señor, que mi corazón te conozca y te siga. Quiero seguirte, te acepto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como siempre, ya estamos en los últimos minutos y me quiero despedir con una adoración. Es la adoración que siempre va a salir. Yo no escribo las adoraciones. Es la adoración que el Espíritu en este momento va a colocar en mí para transmitírtela a ti. Y que si queda un pedacito de lo que es el sonido musical, ¿verdad? Te lo lleves en tu mente y en tu corazón. Porque para eso Dios, ¿verdad?, nos dio esto. El salmista, que fue David, uno de los grandes salmistas, escribía y escribía tantas cosas para el Señor y le daba mucha alabanza y adoración. Entonces en este momento tú déjate llevar por su espíritu, déjate llevar por su nombre, que Él es el que tiene el poder en ti de cambiar, de llevarte al arrepentimiento, de poderte transformar y hacerte una nueva persona. Él es el único que tiene la capacidad. Él es el único que tiene la capacidad de tocar tu corazón y llevarte al arrepentimiento verdadero. Gracias, Señor. Yo te quiero dar gracias hoy, Señor, por todo. Por hacerme una persona. Una persona nueva en ti. Gracias, Señor. Que pueda llenarme de ti. Dilo otra vez. Gracias, Señor.
los cielos y la tierra, donde puedo respirar, donde puedo llenar con tu gran verdad. Y gracias, Señor, por llenarme hoy y hacerme feliz. Gracias, Señor, por mostrarte a mí y acercarte a mí, Señor. Gracias, Señor, por llenar mi corazón y hacer que lleve de ti. Arrepiéntete, que el Señor es uno solo y a Él para su nombre y su gloria. Bendecimos a todos aquellos que han podido ver este video. Le damos las gracias al Señor por un día más glorioso en su nombre. Te invito a que estés pendiente, suscríbete, cualquier comentario que quieras hacer, hazlo por este medio. Estamos conectados también en Instagram, por el medio Saeta, la rayita abajo. Estamos también en YouTube, como estamos en este canal hoy mismo, Saetas de Verdad, y estamos en Facebook por Saeta. Gracias de verdad por permitirme entrar en su corazón a través de Cristo, y le damos la gloria y la honra siempre a Él. Dios lo bendiga, muchas bendiciones de Dios.